¿Qué tal? Le damos la bienvenida a UMAC TV en este programa que estamos haciendo en conjunto con la Defensoría Penal Pública de Magallanes y Antártica Chilena, desde acá, desde el edificio que está ubicado en la ciudad de Punta Arenas, para hablar acerca de este lado de la justicia, de la parte que tiene que ver con la defensa de las personas que son detenidas e imputadas. Les quiero invitar a ver un reportaje que hemos preparado como canal, en conjunto también con Defensoría y con una persona y su familia, que ha vivido la experiencia de ser detenida injustamente e incluso cumplir un lapso de prisión preventiva a propósito de un caso que él no estaba ni cerca de cometer. Así que les invito a ver esta historia y luego volvemos aquí para conversar más en profundidad acerca del proyecto Inocentes. Bien, estamos aquí al frente de la Defensoría Penal Pública en Magallanes, Punta Arenas, para conversar con Brian Álvarez Sánchez acerca de cuál es la historia que lo hace, digamos, interesante para poder explicar en qué consiste el proyecto Inocente de esta institución pública que ya lleva varios años funcionando en un nuevo sistema procesal penal. ¿Cómo estás, Brian? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, bien, aquí con ganas de conocer de primera fuente tu historia. ¿Por qué quieres contarla? Nunca tuvimos unas disculpas públicas de semejante error, porque fue un error. Y segundo, para que el nombre de mi hijo quede limpio. Al principio me puse como de áspera a no hacerlo, porque no lo he querido hacer con nadie, pero bueno, en algo que pueda cooperarle al nombre de mi hijo, al limpiarlo, lo voy a hacer. Uno de los motivos fue la discriminación, aparte por parte de los carabineros o de la sociedad hacia ahora, ya sea los medios y todo eso. Primero que todo, para dejar en claro mi total y rotunda inocencia. Segundo, para exponer ese tipo de casos y que no sigan sucediendo. Conversemos caminando entonces. Vale. Brian, ¿cuándo empezó esta historia? Esto fue una noche, un 24 de diciembre, de una celebración nace. Bueno, yo estoy a mi casa, bueno, no en mi casa, estamos reunidos con mi familia. ¿Ya? Cuando ya llega el momento que yo quiero salir a darme una vuelta, entonces salgo, me dirijo a estar un rato con mis amigos. Paso toda mi noche normal, ¿Dónde? Paso mi noche en una discoteca llamada Lux, aquí en Punta Arenas. Termino ya yo de estar en la discoteca, me dirijo hacia otro lugar para seguir pasando la noche, alrededor ya de las 6 de la mañana. ¿Qué otro lugar? Se llama Zona Cero, ¿Ya? ubicado en el centro. ¿Qué era, un after o...? Más o menos, digámosle así, Ya. After post fiesta. post fiesta, exacto, para que quede claro. Después de eso, yo tengo una cortadura en el dedo índice derecho, a lo cual yo me dirijo al hospital. ¿Y cómo te hiciste ese...? A ver, todavía se nota harto. Sí, fue una cortadura de extremo a extremo. ¿Y cómo fue? Eso sucedió manipulando un bombillo en el baño de este after. Mientras su amigo Franco lo llevaba al hospital, varias cuadras más allá, en calle Errázuriz, se producía una riña al interior del local nocturno Private, que terminó con la muerte del militar de 26 años, Matías Muñoz Maturana, y con lesiones para su acompañante, Felipe Villanueva. Como tenía el dedo cortado de extremo a extremo, tenía mucha sangre en lo que es el cuerpo, la ropa, y me había sacado la camisa para poder hacerle presión y cortar un poco la circulación de la sangre. Entonces llego ensangrentado, me siento. Al momento en que yo me siento, como a los 3 minutos, se me acerca un carabinero y me pregunta los papeles y me empieza a hacer el chequeo. Control de identidad. Exactamente, un control de identidad. Luego me dice que si por favor me ponía a poner de pie
me pongo de pie, a lo que me pongo de pie me esposan y me llevan hacia adentro para tomarme los signos vitales. Y a mi amigo también lo esposan y lo tienen, todo ese tiempo lo tienen retenido con las manos arriba ahí en la sala de espera del hospital. Nosotros estábamos conversando, estábamos con el celular, levantamos la cabeza y como que de alguna manera nos habían rodeado los carabineros. Y supuestamente era un control de identidad. Por lo menos a mí nunca me dijeron qué era en realidad o por qué lo inculpaban hasta que llegamos a comisaría. Fuimos a la comisaría, no nos dieron ninguna información. Hasta que llegó el padre del chico con el que tuvieron a mi hijo. A él sí le dieron información, me supongo yo porque era chileno. Le dieron información fue cuando él nos dijo que Brian estaba implicado en un asesinato. Esposado y mal curado, Bryant pasó varias horas en la primera comisaría. Pedía explicaciones, pedía agua, nada llegaba. Firmó su declaración, se sometió a exámenes de saliva y sangre y con el reconocimiento facial de Felipe Villanueva como respaldo, pasó a control de detención. Ahora hay que preguntarse, ¿con qué ingesta alcohólica estaba don Felipe Vivanchi a las 3:30 de la madrugada para efectuar tan certeramente este reconocimiento que alega el señor fiscal? Antes de llegar a mi trabajo ya había visto los titulares de los diarios que decían que un joven colombiano había asesinado a un funcionario militar en un local nocturno private y había dejado gravemente herido a otro con arma blanca. Quisiera afirmar que yo nunca me negué a la prueba de sangre, es más, me gustaría mucho que hicieran la prueba de sangre porque es que esta sangre toda es de mi dedo, entonces yo nunca me negué a eso. Y segundo que todo, el club Private, primera vez que escucho Private con B, solamente conozco un club que se llama Primate. Bryant fue enviado a prisión preventiva por el plazo de 70 días para realizar la investigación. Finalmente estuvo 6. Bueno, desde la primera audiencia me dijeron que podía ser alrededor de 10, 15 años, entonces es donde uno entra como en un tipo de desesperación. Y como estaba en módulo de cuarentena, pues estaba encerrado, no podía hacer nada. Entonces lo que uno hace es dormir, esperar que llegue el día. Y cuando uno está en el día solamente espera que llegue la noche. Y la noche se vuelve eterna y así pasar todos los días. La comida, el desayuno te lo dan a las 8:30 de la mañana. El almuerzo te lo dan a las 11 y la cena te dan alrededor de la 1:30 de la tarde. Y ahí ya para adelante usted ya no come más. Si usted no guarda los panes que le dan del desayuno, o si las personas que lo visitan no le llevan a usted algo para comer, ya usted no come más de ahí en adelante. Entonces es muy difícil. Bryant cree que la verdad siempre gana y en este caso tenía razón, porque gracias a los esfuerzos de sus seres queridos y a algunas diligencias policiales, pudo probar su inocencia y recobrar la libertad a un día del inicio de 2022. Salíamos todos los días a caminar, buscar cámaras por donde ellos caminaron. Franco nos dijo todo el recorrido por donde fueron siempre. Recibía llamadas de una persona que me decía, yo vi su hijo caminando por donde el mismo recorrido que nos hizo Franco. Sí, yo los vi en las cámaras de mi casa, sale su hijo pasando por el frente de mi casa a tales horas. Mi teléfono, de verdad que era infernal escucharlo, porque yo lo único que quería era que pudiese hablar con mi hijo y no, eran personas que de verdad hoy día les agradezco porque eso me daba más certeza de lo que yo sentía como mamá, que era mentira. Se ubicó al responsable y este confesó ser el autor de los hechos. Y también se quedó en evidencia que esa persona tenía en cierto modo amedrentado a los testigos del local Private. Gracias a Dios tengo un buen amigo, el que me apoyó, no me dejó solo y que cuando me sucedió y cuando me llevaron a la cárcel fue la persona que hizo el recorrido, estuvo ahí pendiente, estuvo hablando con abogados, haciendo declaraciones. Tanto él como mis padres no dejaron de moverse ni un momento, mis padres por todos lados buscando cámaras, buscando apoyo, buscando gente, mi familia, las personas con las que hago música, son el grupo de la Mercy, estuvieron apoyando a mi familia, estuvieron con mi mamá buscando los vouchers, la gente de mi club Victoria, en el club donde juego fútbol, apoyando. Después de vivir esta experiencia, ¿cómo evalúan la investigación policial
¿Qué les pareció la actuación del Ministerio Público? Normalmente todos los protocolos de reconocimiento deben usarse distractores, o sea, otras personas similares. Esas personas deben ser más o menos de la misma edad, obviamente de características similares. Eso no se cumplió y eso está reglamentado mediante protocolos internos de investigación. Eso no se cumplió y se dio crédito a esta forma tan irregular de reconocimiento fotográfico que claramente estaba equivocado. No es la primera vez que ocurren estos errores de reconocimiento fotográfico. En la práctica yo lo he visto que comprobadamente que pueden ser erróneos. No me trataron bien, pero lo trataron muy mal a él. Es como, bueno, asumieron ya que era el culpable sin tener pruebas. Creo que lo único fue una declaración de alguien que estaba en estado de ebriedad. Yo creo que querían buscar un culpable lo más pronto posible. Tal vez lo que le pasó a mi hijo le hubiera podido pasar a cualquier otra persona que hubiera llegado ahí en ese momento en las mismas condiciones. Buscar un culpable rápido porque igual era una persona del ejército, me imagino yo. Carabineros tenía presión de buscar un culpable y encontrarlo rápido. Pero para mí fue un fiasco su investigación. ¿Hubo racismo en el devenir de estos hechos? Lo vi mal los titulares de prensa. Vi cierto racismo, vi cierta, bueno, haciendo énfasis en que un colombiano mató a 2 chilenos. Eso lo vi, eso lo sentí yo por lo menos cuando leí la situación que antes de llegar al trabajo en la mañana. Desde el momento uno, mi hijo, un periódico, cuando va a mencionar el nombre que todos deben de saber, lo mencionó como un asesino. Con nombre y apellido. Faltó que le colocaran el número telefónico y dónde vivía. De hecho, nosotros con mis papás les decíamos a los papás de Brian que no vean las portadas de los periódicos porque no valía la pena. A la madre y al padre de Bryant les sorprende la rapidez con la cual su hijo volvió a la rutina. Quizás lo ayudó su autoestima, o la satisfacción de no haber dejado mal a su país, como él dijo, o incluso reservarse su derecho a recurrir contra el Estado chileno. Como tuvieron el derecho de juzgarme injustamente, yo tengo derecho de reclamar mis derechos y mi, ¿cómo se puede decir?, mi integridad. Según la página web de la Defensoría Penal Pública, el proyecto Inocentes surge como una idea de la Defensoría Penal inspirada en trabajos realizados por organizaciones como Innocence Project o Proyecto Inocencia de Estados Unidos, que busca imponer nuevos desafíos para mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo de los principales actores del sistema de justicia. Para entender mejor de qué se trata esto, profundizar en casos como el de Brian, que conocimos recientemente, estamos aquí con Gustava Aguilar, defensora penal pública de la región de Magallanes. Muchas gracias, Gustava, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, Paula, por darnos la oportunidad de dar a conocer a toda la comunidad en qué consiste este proyecto Inocente, que ha impulsado, como muy bien dijiste tú, la Defensoría Penal Pública. Muy importante, entonces. Y aquí estamos también con Verónica Reyes Sea, que es jefa de estudios de la Defensoría Penal Pública Regional, para conversar también acerca de este proyecto que te apasiona tanto. Hola, Paula. En efecto, este es un proyecto de los más bonitos que tiene la Defensoría Penal Pública. Creo que es emblemático en el labor de todos quienes ejercemos la labor de defensores penales acá en la región. Este proyecto, ¿en qué año nació y cuánto tiempo se demoró en verse materializado? Porque me imagino que la idea venía gestándose desde hacía tiempo. A ver, esto
2016. 16 puede Sí. ser, y Sí. surge a propósito de varias cuestiones, que este es un proyecto que se venía madurando en la Defensoría Penal Pública desde anterioridad, digamos. Ya. No es que nazca perfectamente esa fecha, sino se venía madurando, como digo, y trabajando previamente. Cuando fue lanzado, coincide básicamente con la situación de Pablo Maquena. En que, si ustedes recuerdan, Pablo Maquena fue imputado por un delito de abuso sexual a propósito de una experiencia que él vivió en Viña del Mar, específicamente en el casino. Él ve a una chica, una niñita de 10, 12 años, sin mal no recuerdo, a las 3 de la mañana en el casino, y conversa con ella. Y esta situación fue presentada como una situación de abuso. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque al momento de presentarse el proyecto a toda la comunidad en Santiago, él hizo la presentación y él explica la importancia que tuvo y que tiene este proyecto. Y me recuerdo perfectamente que él señala que es lo vital para él de este proyecto es el siguiente. Dice, yo tengo una hija y en 20 años más, cuando mi hija googlee mi nombre, va a aparecer Pablo Maquena, abusador de menores, que fue básicamente una situación de titulares en la prensa en esa época. Pero hoy, a propósito del proyecto Inocente, va a poder aparecer también que él fue imputado en forma errónea. Él no era culpable de ningún delito, él no había cometido ningún delito en su oportunidad. Y es por eso que él se presenta como cara visible de este proyecto al momento de ser lanzado a la comunidad. Eso fue en un acto en La Moneda, abajo, no recuerdo bien cómo se denomina. El Centro Cultural La Moneda. El Centro Cultural La Moneda, y ahí fue lanzado. El lanzamiento oficial del proyecto. Sí, sí. No sé si fue usted Sí, estaba ahí. sí participaba. Habían habido casos anteriores que fueron llevados también y que están incorporados al proyecto Inocente, pero efectivamente en ese momento se hizo el lanzamiento oficial de este proyecto. Ahora, ¿cuáles son los casos más conocidos, más emblemáticos, más aberrantes que se hayan conocido de detenciones injustas aquí en la región? Y apelo también a esa experiencia de los 20 años y también a la posibilidad de hacer la reflexión respecto de cuánto más probable era que esto sucediera antes de la reforma. Bueno, evidentemente que si nosotros sabemos que uno de los principios básicos del nuevo sistema procesal penal precisamente es la publicidad y el acceso que tienen todas las personas a la investigación, evidentemente que no me cabe duda que los casos son menores cuando se implementa la reforma. En un sistema antiguo, en un sistema inquisitivo, donde había mucho secreto, la investigación era secreta, las personas no tenían acceso a tener conocimiento de lo que se estaba llevando a cabo, salvo que pidieran conocimiento sumario, y se le podía negar el conocimiento sumario a las partes, a los propios afectados y a los abogados que llevaran la causa. Entonces, evidentemente que con este nuevo sistema existen menos posibilidades de error. Lamentablemente ocurren, porque las causas de error, como bien indicaba Verónica, son diversas. Una mala actuación de los agentes policiales puede hacer incurrir un error, un reconocimiento erróneo, incluso una mala defensa. Una mala actuación de un defensor también puede llevar a que una persona que no ha tenido participación en un hecho sea condenado o sea privado de libertad. Pero bueno, volviendo, hay muchos casos, todos los casos que están incorporados en el proyecto Inocente son casos puntuales, casos gravísimos, casos graves. Uno de los primeros casos yo recuerdo que es la situación de un joven en el norte del país, en Atacama, en Copiapó, un joven que fue condenado por un delito de robo con intimidación y estaba cumpliendo condena en un centro penitenciario creo que de Copiapó. Bueno, ¿y qué sucede? La víctima había sido un joven con su madre, y la persona víctima del delito en una oportunidad va a un supermercado, creo, y en un supermercado se encuentra de frente con la persona que lo había asaltado. Y lo ve y lo reconoce. Y dice, pero esta fue la persona que a mí me asaltó. Y entonces ahí se da cuenta de su error. Él había hecho un reconocimiento erróneo, sin mala fe. No lo hizo de mala fe, pero él en ese momento la verdad es que esta persona y además tuvo una actitud bien digna, porque él fue al centro penitenciario donde estaba preso, cumpliendo una condena, la persona que era el presunto agresor, y fue a pedirle disculpas. Le fue a decir que él se había dado cuenta
que la persona que lo había asaltado estaba libre. Bueno, y ahí hubo todo un devenir, un trabajo que realizaron los colegas defensores del norte, de la Defensoría de Atacama, para que esta situación se pudiera aclarar. Incluso presentaron un recurso de nulidad, no fue acogido, presentaron un recurso de revisión ante la Corte Suprema. Bueno, un largo camino para que finalmente se pudieran esclarecer los hechos y la persona recuperara su libertad, la persona que era inocente. Claro. Para poder determinar más o menos la dimensión que tiene este tema, la relevancia, ¿qué porcentaje de o proporción, digamos, de casos de todos los que se ven, efectivamente las personas imputadas son inocentes? Aquí en la región no podríamos definirlo actualmente. Yo lo que me recuerdo, a propósito de casos, acá en la región específicamente en el último tiempo, recuerdo dos. Una, la situación de unos hermanos y un amigo que viajaban en un camión, chocaron y en un principio el hermano fallece uno de los hermanos, el sobreviviente es imputado como autor de este cuasi delito de homicidio y permaneció privado de libertad por algún tiempo. Con posterioridad se determinó que quien conducía no era él, sino el amigo que también sobrevive. Y en un segundo caso, tercero, para eventos de esta entrevista, está dado por la situación de un profesor que fue sindicado como autor de un abuso sexual en una micro, en un vehículo de locomoción colectiva por un estudiante. ¿Recuerdas? Un estudiante de enseñanza básica, si no me equivoco. Y en este contexto se imputa a esta persona, sin embargo, luego de revisar los antecedentes en forma correcta y acuciosa, se pudo determinar, porque ya había llegado además el informe de ADN, que este informe excluía la participación de este señor. Acá, en forma bien prudente, el tribunal no lo dejó privado de libertad ni nada por el estilo, pero su nombre y su fama quedó bastante lesionada. Esos son casos que de acá de la región y del último tiempo. Yo diría que los que desde el 2019, 2018 en adelante pueden haber ocurrido estos. Son 3 casos importantes. No hay un estudio que aquí nosotros podamos determinar cuántas personas son inocentes absolutamente, porque además el proyecto, y que pueda ser incorporado además a este proyecto, porque este proyecto, para poder incorporar a una persona como inocente y por lo tanto aparecer en el catálogo, tiene exigencias muy altas. Acá no basta que la prueba sea insuficiente, no basta la existencia de dudas razonables. Se exige para la incorporación a este proyecto de personas que hayan sido declaradas inocentes, ya sea porque por falta de participación, esto es, ellos no cometieron el delito, no tuvieron involucración ninguna en los hechos, o bien no había delito. Por ejemplo, a una persona que lo hubieran acusado de homicidio y luego aparece la presunta víctima, aparece en alguna parte del país. En esas son circunstancias que evidentemente no hay delito. Pero, como te digo, acá en la región, circunstancias parecidas a la de Brian, estas dos que estoy rememorando. Otra cosa muy distinta es personas que hayan pasado privadas de libertad y que después estado privadas de libertad en razón de estar en prisión preventiva y luego llegamos al juicio y son absueltas por falta de prueba u otra razón. Pero, y esas son condiciones distintas. Y las razones por las cuales una persona puede quedar privada de libertad dicen relación, como decía muy bien Gustavo, identificación falsa, declaraciones falsas, confesiones falsas, ciencia limitada o pericias que están erradas o basadas en ciencia que está obsoleta o que en realidad no es ciencia, pseudociencia, y también mala actuación del defensor y mala actuación de los entes del Estado. Acá podemos ir evaluando una a una si te interesa. Sí. Pero antes de seguir ahondando en el proyecto Inocentes, me gustaría que, a propósito de lo que mencionaban, de que hay varios factores que explican por qué una persona inocente puede ser detenida, uno de los casos que nosotros conocimos, precisamente el de Brian, dice relación con
un no cumplimiento de los protocolos que tienen las policías respecto de cuál es la relevancia que le van a dar a un reconocimiento fotográfico, además en las condiciones en que fue dado por WhatsApp, una foto que se la sacaron en buen chileno a la maleta, sí, a Brian, y que se lo ponen como al frente de una persona que está en estado de ebriedad para reconocerla. Si bien Brian estuvo 6 días, nadie puede decir cuántos días necesita una persona estar privada de libertad para iniciar un trauma, pero puede que no esté entre los casos más graves, pero sí puede ser un caso muy ilustrativo respecto de los motivos por los cuales este tipo de cosas suceden. Entonces, ¿cuán frecuente es esto de que la policía no cumpla los protocolos? Es que de verdad, dar una cifra hoy acá... No pido cifra, pido como, en el fondo, una conversación acerca de cuán frecuentemente se ve esto. ¿Es algo sobre lo cual hay que poner atención especialmente? Sí, porque aunque sea un caso, hay que poner atención. Tú dices, estuvo 6 días, pero 6 días en la vida de una persona tienen impacto importante. Un día tiene un impacto importante. Al principio, cuando estábamos hablando del lanzamiento de este proyecto, hablábamos de Pablo Maquena. Y Pablo Maquena en verdad no estuvo más allá de 2 días detenido. Pero a él fue una experiencia que le marcó en forma profunda. No se requiere, además en un día o 2 días puede pasar cualquier cosa. Y cualquier cosa me refiero que en la cárcel, y dependiendo del delito por el cual la persona es detenida y privada de libertad, se ve expuesta a peligros importantes. Entonces, de verdad que no podemos circunscribirlo a 1, 2 o 3 casos. Un caso, insisto, vale la pena mirarlo siempre con atención y hay que pedir a las policías que cumplan los protocolos. Y para ese efecto, como decía Gustavo, las policías nos han pedido capacitaciones específicas en esa área que Gustavo puede explicarte con mayor... Bueno, a propósito de tu consulta, Paula, yo digo con bastante, digamos, afortunadamente diría yo con bastante seriedad y franqueza, que yo creo que ha habido una evolución importante en estos años, que en el devenir de la reforma. Así como nosotros tenemos mayores exigencias como defensores, yo creo que todos los intervinientes tienen mayores exigencias y no están ajenos a ello el actuar de las policías. Las policías, hablo de la Policía de Investigación y Carabineros, se han ido profesionalizando bastante en este sentido, se ajustan, tienen protocolos bastante más estrictos. Este fue un caso puntual bien poco afortunado, pero la verdad de las cosas es que la mayoría de los policías que llevan a cabo una investigación saben cuáles son los protocolos que tienen que cumplir, saben qué significa un reconocimiento fotográfico, por ejemplo, sabe qué significa que a una persona se le presente un set fotográfico. No le puede a una persona, a una presunta víctima o a un testigo de un hecho, no se le puede presentar una fotografía. Una de las cosas más importantes es que primero, antes de exhibírsele un set fotográfico, lo que hay que pedir, por ejemplo, es que la persona, la víctima, presunta víctima o el testigo haga una descripción de lo que alcanzó a ver de aquella persona que presume que es el imputado o imputada, la persona que cometió el delito. Es algo fundamental, que haga primero una descripción. Puede que no haya visto nada, bueno, si no vio nada no podrá describir nada, pero si vio algo, ciertas características, que haga la descripción. Y después se le tiene que exhibir un set fotográfico donde las fotografías sean personas que tengan algunas características similares. Bueno, existe todo un protocolo para hacer un reconocimiento fotográfico, por ejemplo. En este caso, tal como bien tú lo indicaste, en el caso de Brian, que es el que se presentó, en este caso a este joven que llegó al hospital cuando el funcionario que estaba de turno del hospital clínico de esta ciudad tuvo conocimiento por el llamado que hacen internamente las policías, tuvo conocimiento de que en un local nocturno había ocurrido un hecho de sangre, que una persona había resultado fallecida y otra persona había resultado gravemente lesionada, y las personas, el autor junto a un amigo, se habían dado a la fuga del lugar en un vehículo de ciertas características. Bueno, este policía recibe esa información y a las 2 o 3 horas llega casualmente, miren las casualidades, llega Brian con el amigo hasta el hospital clínico. ¿Por qué? Porque este joven, como quedó acreditado fehacientemente, estaba en otro lugar, muy lejano de este local nocturno, estaba en otro lugar, y a propósito de que tuvo un accidente en ese lugar, reventó una ampolleta, se hace un corte profundo en la mano y por eso llega con sangre y llega al hospital clínico. Y el policía, en alguna idea que se le cruzó, una mala idea, lo relaciona con este otro hecho y le toma, tal como tú lo indicaste y aparece en el reportaje,
que todo el mundo ha visto, se le toma una fotografía con un celular. Eso no es un reconocimiento fotográfico, le toma una fotografía sin que el joven haya dado lugar, haya accedido a que se le tome la fotografía, primera cosa. Y luego le toma esta fotografía con su celular y envía un WhatsApp a los policías que estaban llevando a cabo todo el procedimiento en el sitio del suceso. Y le exhiben a una persona determinada esta foto del celular. Y la persona dice, sí, ese fue el autor. Se hace una descripción de un vehículo que tampoco correspondía a las características del vehículo que conducía el amigo de Brian, que era del papá de Brian. Así que todo esto era una suerte de situaciones y de hechos que quedaban para nosotros, por lo menos desde un primer momento. Yo que tuve la oportunidad de conocer a las pocas horas por los familiares de Brian que llegaron que acudieron a mí, quedaba muy en evidencia que él no había tenido participación, que él había estado en otro lugar. Bueno, afortunadamente, en este caso, el fiscal jefe de Punta Arenas, el fiscal Fernando Dobson, que llevaba la investigación, dispuso una serie de diligencias inmediatamente, luego nosotros aportamos una serie de antecedentes y el defensor que tomó la causa también, y afortunadamente fueron 6 días. Pero pensemos en un lugar pensemos en una situación en que este joven no tiene familiares que hubieran hecho todas las gestiones que hicieron inmediatamente, porque la familia estaba realmente desesperada, que no hubiera tenido la posibilidad de acceder inmediatamente a la defensoría, que haya llegado en un control de detención con muchas otras personas más. O sea, pensemos en otro escenario. El joven pudo haber quedado privado de libertad no sé cuánto tiempo, antes que se hubiera podido esclarecer estos hechos, o que un fiscal que lleva adelante la investigación no hubiera sido lo suficientemente diligente, no se hubieran llevado a cabo todas estas diligencias previas, pudo haber estado 1 mes, 2 meses, no sé, puede haber, como ha pasado en otros casos, puede haber sido mucho más tiempo el que hubiera estado privado de libertad, sin que hubiera tenido ninguna participación en el hecho. Claro. Verónica, ¿qué es lo que en particular ofrece el proyecto Inocentes a las personas que están en esta situación que tú muy bien describías anteriormente? Es una indemnización moral. Básicamente la Defensoría no está en condiciones de ofrecer ni prestar servicios para obtener algún tipo de indemnización pecuniaria o económica al respecto. En ese contexto siempre se dice... Perdón, sin embargo, ¿se puede presentar la persona particularmente una demanda civil para...? En efecto, porque hay una base dentro de derecho, ya más allá del derecho penal, que determina quien causa un daño debe indemnizar. Esa es una regla básica de derecho. Y en ese contexto, si a una persona se le ha privado de libertad, se le ha causado un daño y por lo tanto tiene derecho a ser indemnizado. Sin embargo, hemos de decir que esto está muy poco regulado actualmente y que es difícil acceder a una indemnización en los términos que la mayoría del público pueda entender como suficiente para justificar, pero más bien para indemnizar el daño ocasionado realmente a la persona. Por eso es que la indemnización más bien que otorga este proyecto es moral, es desde el punto de vista de que se le reconozca más allá del titular como una persona inocente. Todos hemos visto que los titulares de los diarios, cuando a una persona se le controla la detención, se le formaliza y queda en prisión preventiva, grandes titulares en los diarios. Cuando esta persona recupera la libertad, si aparece en una bajada, es mucho. Entonces, en ese contexto se requiere que la sociedad sepa y acceda a esta información en forma oportuna, que se conozca esta situación, que se reconozca a la persona como inocente, como una persona que no ha cometido delito y que más bien en ese contexto es víctima del sistema. ¿Y cómo lo hace el proyecto para lograr eso? Se recupera todos los antecedentes y se publica su caso, su situación en una página específica de la Defensoría Penal Pública, pero que también es una página especial, que es proyectoinocentes.cl, que recupera y reconoce las situaciones de las personas que han sido y han estado privadas de libertad habiendo sido imputadas por un delito, independiente del delito. No hace distingo. Estamos hablando acá en el caso de Brian de un homicidio, el primer caso que refirió Gustavo dice relación con un delito de robo con violencia o intimidación. Son casos graves en que estas personas son llevadas, se mantiene su caso en el sistema, se les pide autorización
porque hay personas, también tenemos que reconocer que hay personas que lo único que desean, una vez que han sido absueltas o sobreseídas en su caso, no quieren saber nada más del sistema. Y obviamente nosotros somos respetuosos de esas situaciones. Porque son parte del sistema. Por cierto, pero además somos respetuosas porque son seres humanos y son personas. Y entendemos que a las personas, a todo evento hay que respetarlas en su dignidad. Y es parte de su derecho decir, no quiero aparecer. Pero cuando quieren aparecer, lo publicitamos y además, en ciertos casos, su situación es llevada a los medios de comunicación. De hecho, cápsulas como las que ustedes acaban de mostrar aparecen en canales de tiraje nacional, como pueden ser Canal 13, creo que he visto algunos también en el Mega y en Televisión, me parece que también he visto algunos casos que, a propósito de nuestra página y de este reconocimiento por parte del Proyecto Inocente, son llevadas y publicitadas a nivel nacional. Gustavo, ¿ha habido conversaciones con medios de comunicación a nivel local o eventualmente a nivel nacional, pero principalmente nos interesa lo local, ¿cierto? Para poder dar cuenta de la importancia que tiene el rol que cumplen en estos casos, porque la persona puede estar un día privada de libertad, en prisión preventiva, pero si ya apareció en los titulares, en las redes sociales, la gente que lo ve reacciona como reacciona, porque el caso de Brian también muestra cómo la opinión pública se sube rápidamente al carro de la sanción, de la condena social, y de eso es muy difícil salir, porque no necesariamente después vas a ver esa cápsula. Aquí estamos haciendo, digamos, este trabajo, pero de hecho Brian decía, yo quiero que esta historia salga de alguna forma para recuperar mi nombre, pero puede que no lo haya un sector de la población en donde no lo recupere nunca. Entonces, este tipo de conversaciones, ¿se han sostenido con directores de medios? Oficialmente no, pero nosotros debemos reconocer que en muchos casos, como en el propio caso de Brian, lo que decía Verónica a propósito de qué es lo que pasa, el impacto que tienen los medios de comunicación social, que es grande, digamos, y así debe ser. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Así que en el caso de Brian, así como salió el titular, también debemos reconocer que también los periódicos, los medios de prensa locales también pusieron con un mismo titular el hecho de que había tenido un vuelco y que efectivamente este joven no había tenido ninguna participación en este hecho. Entonces ahí, bueno, lo hemos conversado sí con las personas, con los periodistas, con los profesionales que cubren el sector, y cuando hemos pedido nosotros, o hemos hecho las declaraciones, o hemos señalado cuál fue la situación, o cómo ha tenido, digamos, un vuelco de la situación, como en este caso, sí hemos tenido, se nos ha prestado oídos, por así decirlo, en favor de la persona perjudicada, evidentemente, y hemos pedido que también se publicite con la misma intensidad o con la misma importancia que se le ha dado cuando ocurrió el hecho, que evidentemente es un hecho grave. Yo me hago cargo de que darle muerte a una persona en un local nocturno, dejar herido, mal herido a otro, es un hecho grave. Y bueno, los medios se hacen cargo de las primeras diligencias y de lo que decía la policía y de que había una persona la pasaban a un control de detención por un hecho en que presuntamente había tenido participación. Pero repito, sí, nosotros tenemos que reconocer que en casos como estos también los medios han dado respuesta en el sentido de que con la misma importancia, con la misma publicidad, se dé a conocer el hecho, como en el de Brian, que la persona era inocente, que no había tenido participación. Ahora bien, en este caso en particular también, la idea es que este caso fue propuesto para el Proyecto Inocente de la página. Así que lo más probable es que sí aparezca y sí pueda ser llevado a medios de comunicación nacional. Perfecto. Por último, para ir cerrando ya esta conversación y aprovechando, digamos, esta plataforma de poder acceder, ¿cierto?, aparte de la opinión pública con este proyecto, ¿qué cosas es relevante que la comunidad sepa acerca de este? Y además, ¿cómo puede ayudar a amplificar, en el fondo, la información que aquí se entrega y la intención que finalmente tiene el Proyecto Inocentes? Básicamente está la página web, ese es como el canal de información más próximo, más directo de este proyecto. ¿Qué es? Proyectoinocentes.cl. Ya. Y además debo señalar que las cápsulas, así como las que mostramos hace un instante, se pasan en la página que tiene el proyecto en YouTube. Así que si uno busca también Proyecto Inocentes en el canal de YouTube,
hay distintos casos, se han mostrado y están a libre disposición de cualquiera de las personas. Además se muestran desde un punto de vista bien dinámico y el relato muy novelado, entonces son hasta entretenidas, diría yo, por lo tanto, de fácil acceso, de fácil difusión, y están bien hechas. Entonces dan cuenta de la situación de cada uno de las personas que han tenido que padecer este problema, pero que con esto pretendemos que puedan superarlo desde el punto de vista familiar y moral. ¿Y Gustavo? Paula, junto con lo que ha indicado muy claramente Verónica, yo le enviaría un mensaje a la comunidad, porque tal como nosotros hemos indicado, el hecho de son parte del proyecto Inocente o pueden estar en una situación como la que nosotros hemos estado analizando acá, personas que han estado incluso privadas de libertad algunas horas. Yo me pongo en el caso de una persona que haya sido privada de libertad porque se la ha involucrado injustamente en la comisión de un hecho determinado. Existe una riña, por ejemplo, en un lugar público, existe una riña, se lleva detenido a 2 o 3 personas como presuntos autores de lesiones graves, gravísimas, incluso la muerte de una persona. Y puede que una persona haya estado privada de libertad durante horas, haya pasado control de detención, incluso no haya pasado control de detención, pero haya sido objeto de... se habían hecho pruebas a su respecto, se había tomado fotografía. Entonces, esas personas, yo creo que el mensaje es que todas las personas es importante que conozcan cuáles son sus derechos. Hay personas que pueden haber estado, repito, privadas de libertad algunas pocas horas, sin haber tenido ninguna participación en el hecho que se les estaba imputando. Y puede que no hayan pasado control de detención por una determinación que toma a última hora el fiscal, pero si esas personas creen, tienen la convicción de que se le han vulnerado sus derechos, que no duden en acceder a la Defensoría Penal Pública, en venir a conversar con nosotros. Nosotros asumimos la representación de todas las personas, no solo cuando son objeto de un requerimiento o una formalización, sino desde las primeras diligencias del procedimiento. Y eso es bien importante. La comunidad y las personas muchas veces ignoran cuáles son sus derechos. Y repito, y esas personas pueden ser parte del proyecto Inocente. Son personas inocentes que fueron objeto de un procedimiento policial con todo lo que eso conlleva y pueden haber estado horas sujetas a una medida cautelar que es la detención. Muy importante entonces, ¿cierto? Siempre conocer nuestros derechos. ¿Quieres último, agregar algo? Sí, yo quiero agregar. Es que surgió a propósito de una causa que recordé en este instante, en que las personas que tengan conocimiento de hechos, de repente que pueden tener características de delito y a los que se les pide ayuda, las personas en general tienden a no presentarse, a no apoyar a sus conciudadanos. Y de verdad que es importante que las personas que puedan ser o aportar con su testimonio o aportar con algún antecedente, puedan hacerlo. De repente eso puede coincidir y puede hacer que una persona quede en libertad. Y eso es súper importante. Así como también lo es abordar las amenazas que pueden... Por cierto. Los victimarios... También. A los testigos, ¿cierto? Por supuesto, no, también efectivo, ya como yo lo decía, para todas las personas hay que respetarle sus derechos. En realidad, todas las personas que tienen que ver con el sistema tienen que ser respetados sus derechos y cada uno tiene su espacio al respecto. Bien, y para informarnos también acerca de nuestros derechos, o sea, para poder respetarlos, perdón, hay que informarse acerca de nuestros derechos. Así que muchas gracias por esta conversación muy informativa y bueno, larga vida al proyecto Inocentes. Muchas gracias, Paula. Gracias. Gracias a ustedes también por seguir esta conversación en UMAC TV. Hemos querido aportar nuevamente con información para tener una comunidad mejor comunicada. Hasta la próxima.